Hay un secreto enterrado en las páginas de la Biblia que podría salvar tu matrimonio esta misma noche, pero durante siglos ha permanecido oculto bajo traducciones incorrectas y malentendidos culturales. Lo que estás a punto de descubrir no es solo otro consejo matrimonial, es una revelación psicológica tan poderosa que cuando la apliques, verás cambios en tu relación que pensaste que eran imposibles. Me llamo y durante los últimos 15 años he estudiado los matrimonios más exitosos del mundo, desde parejas que han estado casadas por más de 50 años hasta terapeutas matrimoniales que han salvado miles de relaciones. Pero nada me preparó para lo que descubrí cuando comencé a estudiar los principios bíblicos del perdón desde una perspectiva psicológica moderna. ¿Sabías que tu cerebro está literalmente programado para responder al perdón de una manera específica que libera las mismas sustancias químicas que experimentaste cuando te enamoraste por primera vez? Los neurocientíficos han descubierto que cuando perdonamos correctamente, nuestro cerebro libera oxitocina, la hormona del amor, en niveles tan altos que puede reconstruir la intimidad emocional en cuestión de días. Pero aquí está el problema que está destruyendo matrimonios cristianos en todo el mundo. Hemos malinterpretado completamente lo que significa el perdón bíblico. La mayoría de las parejas están practicando lo que yo llamo perdón tóxico, una versión distorsionada que en realidad está matando lentamente su conexión emocional. Déjame contarte sobre María y Carlos. Después de 23 años de matrimonio, su relación estaba tan rota que dormían en habitaciones separadas. Carlos había tenido una aventura emocional con una compañera de trabajo y aunque había terminado hacía 2 años, María no podía superarlo. Cada vez que intentaba perdonar, las heridas se reabrían. Habían probado terapia matrimonial, consejería pastoral, incluso habían hecho retiros matrimoniales. Nada funcionaba. María me dijo algo que me rompió el corazón: he perdonado a Carlos 1000 veces, pero cada mañana me despierto sintiendo la misma traición. ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué no puedo simplemente superarlo como una buena cristiana debería hacer? ¿Te suena familiar esta lucha? Tal vez tú también has estado en esa posición donde has dicho las palabras te perdono pero tu corazón sigue sangrando. O quizás eres la persona que necesita perdón y sientes que no importa cuánto te disculpes, nunca será suficiente. La verdad es que no hay nada malo contigo. El problema es que nadie te enseñó el verdadero secreto bíblico del perdón que puede transformar tu matrimonio de la noche a la mañana. Verás, cuando los psicólogos modernos estudian las parejas más felices del mundo, descubren algo fascinante: todas practican lo que ellos llaman perdón transformacional, un proceso que es idéntico al modelo bíblico que Jesús enseñó hace 2000 años. Pero aquí está lo que te va a sorprender: este tipo de perdón no tiene nada que ver con olvidar o pretender que el dolor nunca ocurrió. De hecho, el perdón bíblico auténtico requiere que hagas algo que va completamente en contra de lo que probablemente te han enseñado en la iglesia. Y cuando María y Carlos finalmente entendieron este principio, su matrimonio no solo se salvó, sino que se volvió más íntimo y apasionado de lo que había sido incluso en sus primeros años juntos. Ahora, antes de revelarte este secreto, necesito que entiendas por qué el perdón superficial está destruyendo tu matrimonio sin que te des cuenta. Los investigadores de Harvard han descubierto que cuando intentamos perdonar sin seguir el proceso completo, nuestro cerebro entra en lo que ellos llaman disonancia emocional. Básicamente, tu mente consciente dice he perdonado, pero tu sistema límbico, la parte primitiva de tu cerebro que procesa las emociones, sigue en modo de supervivencia. Esto crea una guerra interna que se manifiesta de maneras que probablemente reconoces: esa tensión constante en tu pecho cuando tu cónyuge entra a la habitación, la manera en que tu cuerpo se tensa cuando te toca, esos pensamientos intrusivos que aparecen de la nada recordándote el dolor. Tu sistema nervioso está literalmente atrapado en un estado de hipervigilancia porque tu cerebro no cree que realmente estés seguro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Jesús entendía la neurociencia del perdón 2000 años antes de que tuviéramos la tecnología para estudiar el cerebro. Cuando él enseñó sobre el perdón, no estaba dando solo un mandamiento moral, estaba proporcionando un protocolo psicológico preciso para sanar el trauma relacional. Mira lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le preguntó si debía perdonar 7 veces, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La mayoría de las personas interpretan esto como que debemos perdonar infinitamente, pero están perdiendo el punto más profundo.
Jesús estaba describiendo un proceso neurológico. Los neurocientíficos ahora saben que se necesitan aproximadamente 490 repeticiones conscientes de un nuevo patrón de pensamiento para reconfigurar completamente una vía neural. ¿Sabes cuánto es 70 veces 7? Exactamente 490. Jesús estaba dando instrucciones precisas sobre cómo reprogramar literalmente tu cerebro para el perdón auténtico. Pero eso es solo el comienzo. El verdadero secreto está en lo que Jesús hizo en la cruz, que la mayoría de las personas nunca conectan con el matrimonio. Cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba minimizando el pecado o pretendiendo que no dolía. Estaba haciendo algo psicológicamente revolucionario. Estaba separando la persona del comportamiento. Los psicólogos modernos llaman a esto externalización del problema, y es una de las técnicas más poderosas para sanar relaciones rotas. Jesús no dijo estos no son malas personas, dijo no saben lo que hacen. Estaba reconociendo que las personas heridas hieren a otras personas y que el comportamiento destructivo viene de un lugar de inconsciencia emocional. Ahora, esto no significa que ignores las acciones dañinas o que no pongas límites saludables. De hecho, el perdón bíblico auténtico requiere lo opuesto. Requiere que veas la situación con tanta claridad que puedas separar completamente el valor inherente de tu cónyuge de las decisiones destructivas que tomó. Déjame mostrarte cómo María finalmente pudo hacer esto. Durante 2 años, había estado tratando de perdonar la traición de Carlos, pero cada vez que lo intentaba, su mente se inundaba de imágenes de él riendo con la otra mujer, compartiendo intimidad emocional que le pertenecía a ella. Su terapeuta le había dicho que necesitaba dejar ir, pero nadie le había enseñado cómo hacerlo realmente. Entonces le enseñé el protocolo de perdón de 3 fases que Jesús modeló, y todo cambió. La primera fase es lo que yo llamo validación del dolor. Antes de que puedas perdonar auténticamente, tienes que honrar completamente el daño que se hizo. Esto va contra todo lo que probablemente te han enseñado, pero es absolutamente crucial. María tuvo que sentarse con Carlos y decirle exactamente cómo sus acciones la habían afectado, no para castigarlo, sino para que su sistema nervioso pudiera procesar completamente el trauma. Ella le dijo: cuando elegiste compartir tu corazón con otra mujer, no solo rompiste nuestra promesa matrimonial. Me hiciste cuestionar mi valor como mujer, como esposa, como persona. Me robaste mi sensación de seguridad en nuestro hogar. Hiciste que dudara de cada momento feliz que habíamos compartido. Carlos quería interrumpir, quería defenderse, pero le enseñé que su trabajo en ese momento era simplemente recibir el dolor que había causado. No justificarlo, no explicarlo, solo recibirlo completamente. Esto es lo que los psicólogos llaman testimonio empático y es esencial para la sanidad neurológica. La segunda fase es lo que llamo responsabilidad radical. Carlos tuvo que tomar responsabilidad completa por sus acciones sin ninguna justificación o excusa. No lo siento, pero estaba pasando por un momento difícil. No lo siento, pero tú habías estado distante. Solo lo siento. Elegí traicionar tu confianza. Elegí poner mis necesidades emocionales por encima de nuestro matrimonio. Elegí mentir y ocultar. Estas fueron mis decisiones y acepto completamente la responsabilidad por el dolor que causé. Pero aquí está la parte que cambia todo. La tercera fase es lo que yo llamo separación sagrada. María tuvo que hacer la distinción consciente entre Carlos el hombre que amaba y Carlos el hombre que tomó decisiones destructivas. Tuvo que ver que la persona que la traicionó no era su verdadero esposo, sino una versión herida y desconectada de él que actuó desde el miedo y la inconsciencia. Esto no es minimizar o excusar el comportamiento. Es reconocer la verdad psicológica de que las personas heridas hieren a otras personas y que cuando sanamos las heridas subyacentes, el comportamiento destructivo naturalmente se transforma. Cuando María pudo hacer esta separación, algo extraordinario sucedió en su cerebro. Su sistema límbico finalmente recibió el mensaje de que estaba segura. Las vías neurales que habían estado disparando señales de peligro durante 2 años finalmente pudieron relajarse. Por primera vez desde la traición, pudo mirar a Carlos y ver al hombre del que se había enamorado en lugar del hombre que la había herido. Pero el perdón auténtico no se detiene ahí. La cuarta fase es lo que yo llamo reconstrucción intencional.
Una vez que el perdón ha limpiado la pizarra emocional, tienes que construir conscientemente nuevos patrones de conexión. No puedes simplemente volver a como eran las cosas antes porque antes es lo que llevó a la ruptura en primer lugar. María y Carlos tuvieron que aprender a comunicarse de maneras completamente nuevas. Tuvieron que crear nuevos rituales de intimidad. Tuvieron que desarrollar nuevos niveles de transparencia y vulnerabilidad. Esencialmente, tuvieron que enamorarse de nuevo, pero esta vez con sabiduría y herramientas que no habían tenido antes. El resultado fue un matrimonio que no solo era mejor que antes de la traición, sino mejor de lo que había sido nunca. Porque habían aprendido a navegar el conflicto de maneras saludables, a comunicar necesidades sin atacar, a mantener la intimidad incluso durante los tiempos difíciles. Ahora, tal vez estás pensando, esto suena hermoso, pero mi situación es diferente. Mi cónyuge no está dispuesto a tomar responsabilidad. Mi cónyuge sigue mintiendo. Mi cónyuge ni siquiera piensa que hizo algo malo. Aquí está la verdad que podría sorprenderte. Puedes comenzar el proceso de perdón incluso si tu cónyuge no está participando. De hecho, a menudo es necesario que una persona comience el proceso de sanidad antes de que la otra esté dispuesta a unirse. Cuando perdonas auténticamente, cambias la dinámica energética de toda la relación. Tu cónyuge ya no puede mantenerte como rehén emocional porque ya no eres un prisionero de tu dolor. Esto a menudo crea lo que los terapeutas llaman una crisis curativa donde tu cónyuge se ve forzado a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Pero déjame ser claro sobre algo, el perdón no significa que te conviertas en un felpudo. No significa que aceptes el abuso continuo o que ignores las banderas rojas. El perdón auténtico a menudo requiere límites más fuertes, no más débiles. De hecho, a veces el acto más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en patrones destructivos. A veces el perdón se ve como decir, te amo demasiado para permitir que continúes lastimándome a mí y lastimándote a ti mismo con este comportamiento. Hasta que estés dispuesto a buscar ayuda y hacer cambios reales, necesito proteger mi corazón y mi bienestar. Esto es lo que yo llamo amor duro sagrado, y está completamente respaldado por las enseñanzas de Jesús. Él perdonó a todos, pero también estableció límites claros. Él amó incondicionalmente, pero no toleró el comportamiento destructivo. La quinta y final fase del perdón bíblico es lo que llamo transformación generacional. Cuando perdonas auténticamente, no solo sanas tu matrimonio, sino que rompes patrones generacionales de dolor que han estado afectando a tu familia durante décadas. María se dio cuenta de que su dificultad para perdonar estaba conectada con heridas de la infancia que nunca había sanado. Su padre había tenido múltiples aventuras, y su madre había pasado años en amargura y resentimiento. María había jurado que nunca sería como su madre, pero sin darse cuenta había heredado los mismos patrones de dolor. Cuando finalmente pudo perdonar a Carlos auténticamente, también pudo perdonar a su padre. Y cuando pudo perdonar a su padre, pudo perdonar a su madre por los años de amargura que habían llenado su hogar de la infancia. Toda su línea familiar comenzó a sanar. Ahora, quiero que entiendas algo crucial, este proceso no sucede de la noche a la mañana. El perdón auténtico es un viaje, no un destino. Pero cuando comienzas a caminar en este camino, verás cambios inmediatos en cómo te sientes, cómo respondes a tu cónyuge y cómo navegas el conflicto. Los estudios muestran que las parejas que practican el perdón auténtico experimentan mejoras medibles en su satisfacción matrimonial dentro de las primeras 2 semanas. Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen significativamente. Sus niveles de oxitocina, la hormona del amor, aumentan. Incluso su función inmunológica mejora porque ya no están llevando la carga tóxica del resentimiento. Pero aquí está lo que realmente quiero que entiendas, Dios no te está pidiendo que perdones para beneficiar a la persona que te lastimó. Te está pidiendo que perdones para liberarte a ti mismo. El resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El perdón es el antídoto que salva tu propia vida. Cuando perdonas auténticamente, recuperas tu poder. Ya no eres víctima de las acciones de otra persona. Te conviertes en el autor de tu propia historia de sanidad y transformación. Padre Celestial,
En este momento venimos ante ti con corazones que han sido heridos, con matrimonios que necesitan tu toque sanador. Sabemos que tú eres el Dios de la restauración, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Te pedimos que nos des la gracia para perdonar como tú nos has perdonado. Señor, sabemos que el perdón no es solo un sentimiento, es una decisión. Es una elección que hacemos una y otra vez hasta que nuestros corazones se alinean con nuestra voluntad. Te pedimos que nos des la fuerza para hacer esa elección, especialmente cuando no sentimos ganas de hacerlo. Para aquellos que han sido profundamente heridos, te pedimos que sanes esas heridas desde la raíz. Que tu amor llene cada espacio vacío, que tu paz calme cada temor, que tu gozo restaure lo que el dolor ha robado. Ayúdanos a ver a nuestros cónyuges a través de tus ojos, a amarlos con tu amor, a perdonarlos con tu gracia. Para aquellos que necesitan ser perdonados, te pedimos que abras sus corazones para recibir la gracia que se les está ofreciendo. Ayúdales a entender el peso de sus acciones sin ser aplastados por la culpa. Dales el coraje para tomar responsabilidad completa y la sabiduría para hacer los cambios necesarios. Señor, creemos que tú puedes restaurar lo que parece imposible de reparar. Creemos que tú puedes traer belleza de las cenizas, gozo del luto, y matrimonios más fuertes de las temporadas más difíciles. Te entregamos nuestros matrimonios, nuestros corazones, nuestros futuros. Haz tu obra milagrosa en nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios está hablándote sobre el perdón en tu matrimonio, quiero que sepas que no estás solo en este viaje. Miles de parejas han caminado este sendero antes que tú y han encontrado sanidad del otro lado.